Hola amigos de Núcleo, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Gracias por acompañarnos. Pues estamos aquí después de varios meses que no grabamos. Yo creo que tenemos como 7 meses que no grabábamos. Sí, diferentes cosas que pasaban en nuestra vida. El chiste es que no podíamos grabar, pero aquí estamos. Así es, Claudia, estamos muy contentos de poder estar con ustedes, de volver otra vez a hablar de estos temas tan importantes que es del matrimonio y sobre todo poder aprender, ¿no? Tener ese crecimiento en cada matrimonio y conocernos más y vamos a estar hablando palabra que beneficia a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a comenzar una serie que ya les habíamos dicho hace algún tiempo atrás que íbamos a comenzar y varios nos han estado diciendo, bueno, pues ¿cuándo van a comenzar la serie que dijeron que iban a comenzar? Y pues el día ha llegado. El día de hoy vamos a platicar de nuestra historia. Y no va a ser muy fácil, ¿no? ¿O sí? No, o sea, no es fácil. Hay cosas muy bonitas, pero también hay cosas que de alguna manera no quisiéramos volver a pasar por eso. Volver a pasar. Pero es algo que nos ayudó también a crecer mucho, Claudia. Y muchas personas en la actualidad nos dicen, ay, qué bonito matrimonio, o nos dicen, ay, qué padres se llevan, y pensaran que todo el tiempo ha sido así, pero la realidad es que no. La realidad es que no todo el tiempo fue así. Y el día de hoy pues vamos a empezar a querer compartir con ustedes qué fue lo que pasó. Qué fue lo que pasó en nuestra historia. Que es por eso que estamos en este punto. Y para comenzar, vamos a platicar cómo nos conocimos. Así es, ¿no? ¿Verdad? Pues me acuerdo que estábamos muy jóvenes, ¿no? Entre los 19, 18 años íbamos a la iglesia en Mexicali, ahí es donde nos empezamos a conocer. De hecho, nos conocíamos desde más jóvenes, pero Ajá. a los 19, 18 años fue cuando empezamos ya a establecer una relación, a salir, a conocernos. A ser amigos. Así es. Yo debe haber tenido como unos 17 años y empezamos a ser amigos nada más así como cero compromiso, amigos como todos éramos amigos del grupo de jóvenes y empezamos a conocernos un poquito más y salíamos y todo. Y ya pasó como un año y luego me propusiste que fuéramos novios. O sea, sí, o sea, Claudia fue rápido, o sea, al año quiso ya que entráramos al noviazgo. Ay, no es cierto. No, como al año de ya estarnos conociendo, Salir. sí, salir y todo, entonces ya me propusiste que fuéramos novios. Así Entonces, ya para este punto, pues yo ya conocía mucho, nos conocíamos como realmente cómo éramos, ¿no? Porque no fingíamos quiénes éramos, sino que como salíamos entre amigos y todo, pues sabíamos cómo éramos. Y a mí me gustó cómo eras. Bueno, quiero aclarar que antes de que fuéramos novios, pues tú primero como que ya me andaba lanzando, ¿verdad? Me andaba lanzando tirándole en directa ahí, pues. Sí, tirándole indirecta. Pero, pues yo te dije que no. Yo te dije que no y pues te dije que no, o sea, como amigos y nada más como amigos. Pero pasó el tiempo y luego ya fue como que sí me empezó a gustar, ¿verdad? Sí me empezó a gustar. Y luego, un tiempo en el que tú como que dijiste, no, ¿sabes qué? Como que esta muchacha se está haciendo mucho el rogar. Sí, ¿O no, qué? ¿O pues que qué? Dime tú. fue un momento donde, pues yo creo que sí, a lo mejor me fui muy rápido, ¿no? En querer ya que fuera mi novia, pero cuando sentí que dijo, no, todavía no quiero ser tu novia, pues haz de cuenta que pues dije, ¿sabes qué? Pues me dije, pues ya voy a apartarme un rato, voy a dejar de visitarla y eso. Y siempre pasó como cuánto, unas 2 o 3 semanas, ¿no?
2 o 3 semanas cuando ya después miré que me marcó Claudia. Y dije, ah, caray, pues qué raro que me esté marcando. Y ya me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y ahí me sacó la plática, ¿no? Ya como que estaba extrayendo que no fuera a visitarla y eso. Entonces fue cuando otra vez volvimos a tener esa relación de amistad y conocernos. Y ya el siguiente paso fue que fuéramos ya novios. Y la verdad que esa etapa fue una etapa muy bonita porque empezamos a conocernos de diferente manera y empezamos a salir pues ya con un compromiso, empezamos pues que nuestros padres pues ya sabían, ¿verdad?, del compromiso. Y la verdad que fue una etapa muy, muy bonita. Entonces, después de ahí pasó más o menos como un año y ya fue que nos casamos. Nos casamos cuando yo tenía 20 años y tú tenías casi 21. los 21, ¿verdad? Pero antes de platicarles todo lo de la boda y cómo es que decidimos casarnos, queremos contarles un poquito cómo fue nuestro noviazgo. Porque para mí fue un noviazgo muy bonito, no sé para ti. También muy bonito, pues por eso decidí casarme, porque ahí en ese noviazgo fue cuando empecé a conocerte, en que empecé a estar enamorado de ti, me gustaba cómo me tratabas, cómo eras amorosa, cariñosa, o sea, fue algo que me llamó la atención de ti y por eso me ilusioné y quise casarme contigo. Y es que yo creo que todos, no, bueno, no quiero generalizar, pero la gran mayoría en los noviazgos es donde hay muchas ilusiones, ¿verdad? Nosotros teníamos muchas ilusiones antes de tomar ese paso del matrimonio, pues nos llevábamos muy bien, casi nunca peleamos, ¿verdad? No, no, pues que esa es la etapa como que, pues del enamoramiento, pues es la etapa donde todo está Enamoramiento. bien, nunca andas cansado, no tienes sueño, o sea, estás en la conquista, quieres quedar bien con la persona o sea, para pues enamorarla y conquistar. Sí, y nos la pasábamos muy bien, salíamos, la gran mayoría de veces salíamos con chaperones, porque mi papá no nos dejaba salir así solos no. Pero sí teníamos algunos momentos en los que salíamos solos y la verdad que nos la pasábamos muy bien porque teníamos muchas cosas en común, platicábamos mucho, nos gustaba que ir al parque o ir por una nieve o cosas así que realmente nos disfrutábamos. Algo que me gustaba mucho era porque, pues, nuestros planes como que concebían, o sea, planeábamos Coincidían. y estábamos, haz de cuenta que íbamos hacia el mismo objetivo, ¿no? Y fue algo que me llamó mucho la atención. Entonces dije, no, pues si quiere lo mismo que yo, entonces vamos por buen camino, entonces nos vamos a acoplar, vamos a poder vivir bien, platicar bien. Sí, platicamos cuando ya decidimos comprometernos a casarnos, pues platicábamos mucho sobre cómo iban a ser las cosas, platicábamos qué es lo que queríamos. Me acuerdo que contábamos mucho de que nosotros no queremos ser igual que otros matrimonios que nosotros miramos, que se miraban aburridos. Yo me acuerdo que pues estábamos bien jóvenes y mirábamos otros matrimonios que ya tenían, no sé, yo me imagino que en ese entonces unos 10, 15, 20 años porque ya tenían hijos grandes y decíamos, ay no, yo no quiero que seamos así como esos matrimonios. Y, y tú me decías, no, no vamos a hacer así, no vamos a hacer así. Entonces teníamos mucha ilusión de qué podíamos hacer juntos cuando nos casáramos o a dónde podíamos llegar o qué es lo que podíamos construir juntos. Y eso era algo que nos ilusionaba mucho. Y fue la siguiente etapa que dijimos, ¿sabes qué? Pues, bueno, pues yo no dije, tú me dijiste y yo dije, no, pues sí lo pensé.
Me acuerdo que cuando me dijiste que me propusiste matrimonio, yo me acuerdo que estaba bien emocionada, pero al mismo tiempo estaba bien triste porque decía, ¿cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar a mis hermanas? Sí, porque te sentías tú con la responsabilidad de tus hermanas, porque eres la hermana mayor. Sí, pero al mismo tiempo me ilusionaba el saber que iba a construir algo propio, pues porque estaba enamorada y la realidad es que yo creo que muchos matrimonios así están, ¿no? Cuando de recién son novios, pues tienen muchas ilusiones, tienen muchos sueños, tienen muchas metas y de alguna manera, pues es que eso es lo bonito del noviazgo. Así es. Sí, y eso nos llevó a tomar esa decisión, ¿no? Del poder tomar el paso hacia adelante de comprometernos en matrimonio. Todavía me acuerdo cuando ya te había pedido que si te querías casar conmigo, y me acuerdo que fui a hablar con mi suegro. Y me acuerdo que pues fue un momento donde pues sí andaba nervioso, ¿no? Pero yo tenía 20 años, 21, 20 años tenía. Y me acuerdo que ya hablé con mi suegro. Yo pues, en ese momento se me hizo como que no estuvo muy de acuerdo, pero pues respetaba la decisión que estábamos tomando, ¿no? Pero pues, yo creo que también nos miraba jóvenes, o sea, 20 años, 19, 20, o sea, que ahorita te pones a verlo en este momento y dices, ay, estás bien No joven, o no sea, pero yo me acuerdo que en aquel tiempo, que a esa edad la mayoría de los jóvenes se casaban a los 20, 21, entonces yo siento que me casé ahorita pues se me hace que es muy buena edad. ¿Y qué te decía mi papá? No, pues tu papá me dijo que si estaba seguro, que estábamos muy jóvenes, pero pues al final Y de la respeto. comida. Me comentó que Claudia no sabía cocinar todavía y yo todavía no, pues no me importa que no sepa cocinar, ahí va a aprender conmigo, ¿no? Yo dándole la contra. Según, ¿no? Pero es que es la realidad, o sea, a lo mejor habían cosas que nos faltaban, pero cuando estás con sueños, ilusiones, no te interesa nada. Y ahora sí me puedo poner en el lugar de mi suegro, ¿no? Digo, 20 años que tu hija se te vaya a casar, pues yo creo que también hubiera puesto trabas, ¿no? Me hubiera puesto también en un plan de que no, esta está muy joven mi hija para que se case. Y sí, pues es la realidad. Y aquí viene la siguiente etapa de nuestra vida, lo que nadie nos enseñó. Sí, Claudia, me acuerdo que, pues la realidad es que nunca recibimos como una consejería para poder, Tomar o sea, esas saber qué es lo que decisiones. venía. O sea, yo pienso que entramos al matrimonio así, aprendiendo con los golpes que te da la vida. Aprendimos. Nos prepararon para la boda, pero no nos prepararon para el matrimonio. Sí. Porque es muy diferente que te preparen para un momento y que no te preparen para toda una vida. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros, lamentablemente. Así es porque, o sea, nadie nos enseñó a como, por ejemplo, a resolver problemas, a la comunicación, que era tan importante, que es algo que nos afectó al principio, o sea, el tener una buena comunicación, o sea, que veníamos de contextos diferentes. Nadie nos enseñó que que estábamos súper enamorados y que coincidíamos en muchas cosas, ¿no? Teníamos muchas cosas en común, pero nadie nos enseñó que traíamos una historia totalmente diferente. Totalmente diferente. Y son cosas que no puedes ver en el noviazgo, pues, porque vas y visitas a tu novia, pero ya después de ahí te vas tú para tu casa y ella se queda en su casa y ya el momento de unirse y estar juntos, pues te das cuenta de cosas diferentes, hábitos, pensamientos. Diferentes O sea, familias, diferentes expectativas, no sé. porque podríamos platicar, ay, tú, ¿qué te gustaría? No, pues me gustaría esto y me gustaría lo otro, pero en realidad no expones realmente cuáles son las expectativas o cómo le vas a hacer para lograr lo que estás diciendo. Teníamos también diferentes maneras de expresar el amor, aunque nos amáramos, aunque nos demostráramos amor,
en el momento en el que empiezas a convivir, es muy diferente. Es muy diferente y entonces cada uno de nosotros traíamos conceptos diferentes de lo que era el matrimonio. ¿Por qué? Porque yo había vivido un tipo de matrimonio con mis padres y tú habías vivido un tipo de matrimonio con tus padres que era totalmente diferente. Así es. Entonces, cada uno de nosotros, pues no sabíamos a lo que nos íbamos Mete. a meter, la realidad. Pensábamos que todo estaba súper bonito y O sea, que estaba íbamos a bonito. enfrentar las cosas así como vinieran, íbamos a aprender, pero la realidad, y lo hemos hablado muchas veces, cómo nos hubiera gustado que nos hubieran enseñado a ver cómo resolver los conflictos económicos, los conflictos sobre, o sea, cómo comunicarnos bien, expresar nuestros sentimientos. ¿Cuánto nos hubiéramos evitado de problemas si pudiéramos haber aprendido eso? O si hubiéramos tenido a alguien que nos hubiera dado esa palabra, o sea, ese consejo, ¿no? Esa guía Así es. de cómo. Porque ya al momento de casarnos es cuando llegan las primeras grietas en nuestro matrimonio. Comienzan las primeras grietas. Aquí es donde comienza la verdadera historia de nuestra vida. Aquí es donde llegan las discusiones, cuando llegan los malos entendidos, cuando llega el orgullo, cuando llegaban los silencios, cuando llegaban los gritos, la desesperación. Y si le sumas todo eso, Claudia, el tener un trabajo, el estar tan enfocado en un trabajo, porque me acuerdo que ese fue uno de los grandes problemas que teníamos, que yo me acuerdo que pues trabajaba mucho, metía muchas horas de trabajo, entonces llegaba cansado, hablaba poco, o sea, no tenía tiempo para escucharte y todo eso fue afectando, ¿no? La relación, fue afectando, o sea, la comunicación que teníamos. Entonces fue ahí donde pues empezaron, como dices tú, las grietas. Sí, porque ah, te tenías que levantar como a las 3 de la mañana para irse a trabajar. Entonces, se levantaba y se iba. Y luego regresaba como hasta las 6, 7 7 de la de la tarde. tarde. Imagínense, yo desayunaba sola, comía sola y cenaba sola, porque hacía cena y cuando llegabas ya había comido o no tenía hambre o etcétera. Y entonces era como que, ¿y aquí qué? O sea, ¿cómo? Y llegaba súper cansado porque obviamente estaba cansado. Imagínense, se levantaba desde las 3 y se iba y llegaba, eran las 7 de la tarde. Entonces ahí es donde comenzamos de alguna manera, Los problemas. a separarnos, a ver que cada uno tenía conceptos diferentes, que aquellos de lo que hablamos ahorita, cómo comunicarnos, cómo decirnos las cosas, cómo discutir sabiamente, cómo que aquellos silencios, cómo interpretarlos, ¿verdad? Porque muchas veces no es que los silencios sean malos, tal vez puede ser silencios de cansancio, pero en nuestro caso, muchas veces esos silencios eran un signo de decir, no quiero hablar contigo porque no me interesa hablar contigo. Y yo me acuerdo que muchas veces que llegabas, y si yo de por sí todo el día estaba sola, todo el día estaba sola. Y yo te decía, oye, podemos hacer eso, uy, no, estoy bien cansado. Y en vez de yo saber que es verdad, estabas cansado, o de qué manera yo podía comprenderte, y tú también comprenderme a mí, porque estaba todo el día solo, entonces empezaba el orgullo, empezaba el egoísmo, empezaba pues el enojo, porque tú te enojabas, porque yo no te comprendía. No, y entiendo, ¿no? Cuando ahorita me pongo a pensar en todo esto, y lo hemos hablado yo y Claudia, digo, ¿sabes qué? Pues sí me comprendía y hay veces que me decía, está bien, descansa, pero todo el tiempo, o sea, llegó un punto donde eso también era cansado para ti. Y ahí fue pues uno de los, yo creo que el mayor de los problemas, ¿no? El dejarte, pues, no tenías con quién platicar.
por eso mismo, que andaba cansado del trabajo, no tenía tiempo. Entonces llega un momento donde pues la relación se empieza a quebrantar. Pero ¿no sientes tú que no fue como una gran pelea, sino que fueron pequeños detalles, pequeñas discusiones o pequeños desacuerdos lo que nos fue llevando poco a poco a ir poniendo esa separación entre nosotros? Sí, eso fue. Porque cada vez que teníamos algún tipo de, pues, de discusión o de desacuerdo, en vez de platicarlo, o tal vez sí, a lo mejor en algunas veces sí me acuerdo que pues platicamos y decías, no, sí, ya le voy a echar ganas a tal situación, o sabes que no, sí, 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 es verdad, tienes razón, voy a hacerlo. Al final como que la rutina o el cansancio o el decir, ¿sabes qué? Pues ya tengo la seguridad de que ella está aquí y de que me tiene que comprender, es como que ya, o sea, eso es todo. Y aquí es donde digo, Claudia, que qué bonito hubiera sido que hubiéramos aprendido a tener una buena comunicación, ¿verdad? Porque nos hubiéramos ahorrado todos estos problemas. No digo que nunca iba a haber, pero de alguna manera tú podías expresar y ser libre en decirme lo que tú sentías mal o sentías que yo estuviera a lo mejor dañándote. Y yo también podía haberme expresado de una manera, ¿sabes qué, Claudia? Que tú también lo podías haber comprendido. Pero la realidad es que no hablábamos. Yo también me ponía en mi modo de que pues tengo que trabajar, tengo que levantarme temprano. Y yo estaba bien según lo que yo estaba haciendo. Pero la realidad es que te estaba descuidando. Pero eso yo no lo miraba de esa manera. Yo nomás entendía que tú tenías que comprenderme a mí. Y de lo contrario, tú te has de haber sentido también algo igual. O sea, no me comprende, entiendo que tiene que trabajar, pero yo también ocupo a alguien con quien platicar. Todo el día estoy sola. O sea, fueron cosas que fueron, o sea, Fueron pequeñas heridas, ¿no? Que nos pequeñas íbamos heridas, haciendo. Y así no nada es. más era el trabajo, amigos, ¿eh? O sea, no Es un era, ejemplo nomás, es un ajá, es un ejemplo. ejemplo. Obviamente sí, sí trabajaba, o sea, lo que les decimos es real, sí trabajaba muchísimo y hasta los sábados. Pero ese solamente era como el pretexto, se podía decir. Era como el pretexto de una serie de acontecimientos que se desencadenaron después de eso. Por lo mismo, por, por, el, por el contexto de matrimonio que cada uno tenía. Mis expectativas de matrimonio eran muy diferentes a las expectativas que tú tenías. Mis expectativas de un esposo eran muy diferentes a las expectativas que tú tenías de una esposa. No sé lo que tú piensas. Yo decía, pues, o sea, ¿qué piensa? Que yo aquí nada más voy a estar como, ¿cómo? Pero Y si a todo esto, Claudia, todavía le añadimos que descuidamos nuestra vida espiritual. O sea, descuidamos como nos conocimos en la iglesia y descuidamos esa área de estar asistiendo a la iglesia, de estar asistiendo a leer la palabra, en tener una conexión con el Señor. O sea, nos fuimos alejando. yo creo que eso fue una de las áreas más importantes en nuestra vida, más importantes, porque a pesar de que yo sabía que Dios era la única respuesta a la situación que estábamos viviendo, en el momento en el que yo te compartía, a, ¿sabes qué? O sea, necesitamos acercarnos a Dios. Y claro, no me decías que no, Pero pero, tampoco uno lo hacía, pues. pero me decías, no, sí, sí, tienes razón. Y ya, ok, vamos a arreglar la situación y bla, bla, bla. Pero al final, no, Volvíamos a lo mismo. ajá, volvíamos a lo mismo. Y entonces volvíamos a cosas diferentes y ahora nos lastimamos en cosas diferentes, nos lastimamos en cosas que pasó el tiempo y decíamos, o sea, ¿cómo podíamos discutir por estas cosas? ¿Cómo podíamos lastimarnos en cosas tan que no tenían por qué pasar? Pero aquí es donde lo que dices tú, nuestra vida espiritual, o sea, ¿quién nos estaba guiando? No, pues nuestra propia fuerza, nuestra carne, Claudia.
estábamos alejados del Señor, entonces eso fue la clave. Y aquí es donde llega el momento más difícil de nuestro matrimonio. Aquí es donde llega el momento en el que dijimos, ¿sabes qué? Esto se terminó. Llega un punto en el que dijimos, ya no hay vuelta atrás, tú sigue tu vida, yo sigo la mía, tenemos, o sea, fíjate lo chistoso, ¿no? Por decir que no tiene nada de chiste, pero en el noviazgo pensamos que teníamos todo para ser felices. Y cuando llegamos en nuestro punto más difícil, pensamos que no teníamos nada, nada que compartir, no teníamos nada en común. Tú tenías tu vida y yo tenía la mía. O sea, ¿cómo? ¿Cómo llegamos a pensar eso? ¿Cómo llegamos a sentir eso? Que cada quien tenía una vida muy diferente, que yo estaba buscando diferentes cosas y que tú estabas buscando diferentes cosas. ¿Cómo llegamos a ese punto? Pues fue todo lo que se fue juntando, pues como dices tú, pequeñas heridas, una mala comunicación, el trato a lo mejor que te estaba dañando, el estar alejado de ti, el sentirte sola, todas esas cositas se fueron juntando y al final pues tomamos esta decisión de que lo mejor sería la separación. ¿Y cómo te sentías? No, pues en ese tiempo estaba como yo pienso que estaba cegado, Claudia. En ese tiempo yo pensaba que eso era lo mejor para ti porque pues yo no quería darte esa vida tampoco. Pero la realidad es que es mi misma carne, pues que no me quería someter al Señor, porque eso no es lo que la palabra de Dios me dice, era lo que mi carne me decía. Ok, pues ya no tienen arreglo, ve, déjalo en su casa, tú sigue tu vida y cada quien por su lado. Pero la realidad es que así no eran las cosas. Pero cada vez que, porque cada vez que discutíamos, o no tal vez cada vez, pero cuando llegaba un punto así como de discusión más alto, siempre sacamos Esa palabra, esa idea. ¿Sabes qué? Cada quien por su lado. o sea, la palabra de divorcio era como algo que ya lo teníamos en nuestra mente. Cualquier ¿En, pleito, ay no, pues no hay que, ya cada quien por su lado. ¿En qué momento llegó? No No sé. supe. ¿En qué momento llegó? No sé. ¿En qué momento exacto llegó? No sé, no puedo recordar. Pero llegó. Llegó esa palabra y nos estuvo, durante todo ese año de matrimonio, estuvo dándonos vuelta No la y la dejábamos. mirábamos como una opción, como una opción. Y en realidad a mí me dolía pensar en eso, porque yo decía, ¿cómo voy a dejar algo si yo lo quiero tanto? Si teníamos muchos planes, si teníamos cosas que teníamos que hacer, o sea, ¿por qué llegamos a este punto? Pero el orgullo que teníamos cada uno no nos dejaba, el no saber cómo enfrentar la situación, el no pedir ayuda, el no, el no saber que había una solución, más allá de simplemente decir, pues cada quien por su lado. O sea, eso todavía era otra herida que se agregaba. En el momento en el que ya seas tú o sea yo, decíamos, pues sabes qué, cada quien por su lado. Esa era como otra herida que se hacía. ¿Por qué? Porque me acuerdo que yo pensaba, o sea, no vale la pena, en serio, no valgo la pena que te esfuerces para que estemos bien. Y a lo mejor yo me imagino que tú también, o cómo te sentías cada vez que yo te decía, ay, sabes que ya cada quien por su lado. No, pues la verdad es que poco a poco iba o sea, teniendo menos importancia lo que era el matrimonio, Claudia. O sea, se va perdiendo ese sentimiento cuando ya hay tantos problemas y cuando ya no te comprendes con tu pareja, donde ya simplemente no hay una buena comunicación, se va perdiendo todo eso, que llega un momento donde ya dices, ¿sabes qué? Creo que lo mejor es que cada quien esté por su lado. Pero la realidad es que no era eso lo mejor. ¿Y por qué pensabas eso?
Pues orgullo también, el orgullo el de decir que yo también la estoy regando y que tendría que hacer cambios en mi vida. O sea, era algo que estaba luchando. El poder decir, ¿sabes qué, Claudia? Yo la estoy regando en esto. ¿Sabes qué? Voy a hacer un balance en trabajar menos, en pasar más tiempo contigo, en planear cosas juntos. Sí se puede trabajar, pasar juntos, pasar tiempo de calidad, pero la realidad es que ya me había acostumbrado a vivir de una manera que tenía que someter mi orgullo y era difícil. Y con esto no queremos decirle que o sea, que no hubieron tiempos bonitos, porque sí hubieron tiempos bonitos en este tiempo en el que estuvimos así. Son etapas, son etapas. Fueron etapas, fueron momentos, pero obviamente entre lo bonito y lo feo, pues pesó lo feo, pesó lo feo. Y de alguna manera nosotros es donde dijimos, ¿sabes qué? Ya, se acabó. No hay nada que hacer, ya lo intentamos, según nosotros ya lo intentamos. Y realmente habíamos intentado. Pues habíamos intentado en la manera en la que nosotros pensábamos. Exactamente. Pero Nosotros mismos nos hoy, llevamos hasta este punto y ahora nosotros mismos queríamos tener una solución a eso. Pues. pero si hoy te pones a pensar, ¿verdad? Ahora que hablamos con matrimonios y empezamos a platicar, ok, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Qué está pasando en esta situación? Nos transportamos a nuestra vida y nos damos cuenta que no pusimos, o sea, como nadie nos enseñó a resolver ese tipo de conflictos, a nuestra manera no pudimos. A nuestra manera no se dio, no funcionó. Simplemente a lo que nosotros pensábamos y pues eso no funcionó. Y es aquí donde simplemente dijimos se acabó. Se acabó todo, ya no hay nada que hacer. Y pensábamos que aquí se acababa nuestra historia. Así es, Claudia. Pensábamos que esto ya se había acabado, pero la realidad es que Dios tenía otros planes para nuestro matrimonio. Así como nosotros habíamos llegado hasta este hoyo, por nuestros errores, por la falta del saber cómo tener o resolver problemas, tener una buena comunicación, llegamos hasta aquí. Cuando ya parecía que todo estaba ya terminado, Dios siempre nos recuerda que Él tiene un plan diferente en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y lo pudimos experimentar, ¿no crees? Sí, así es. Pero de eso hablaremos en el siguiente capítulo. Así que el día de hoy los dejamos con esta parte de nuestra historia, el comienzo pues de cómo comenzamos, el comienzo de todo. Así que espero que les guste cómo comenzó todo, ¿verdad? Eso es nuestra historia, cada uno de ustedes tiene una historia diferente. Y nos vemos hasta la próxima, pero sin antes les encargamos que vayan a nuestra página de YouTube, se suscriban y compartan nuestro canal. Estamos seguros que va a ser de bendición para alguien más que necesite escuchar que hay esperanza para su matrimonio. Así es, Claudia, porque todos tenemos una historia diferente. A lo mejor hay unos que es parecida, a lo mejor hay otros que pasaron por diferentes situaciones, ¿no? Pues, pero la realidad es que queremos que esto pueda ser de bendición para otros matrimonios que están pasando por esto o han pasado por ahí. Y también queremos decirles que si por favor tienen algún comentario, nos hagan preguntas, déjenoslo saber ahí en los comentarios, ¿verdad? Así es. Entonces nos vemos para la próxima. Bye. Bye.